Bueno, mis amados hermanos, vamos a Primera de Juan, el capítulo 1, versículo 5. Si yo le tuviera que poner un título a este mensaje, le pondría La medida de la luz. Qué título tan raro. La medida de la luz. Y es que la luz tiene medida, ¿la podemos medir? La medida de la luz. Dice allí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es luz y nos pide también, si fuéramos a otros versículos, nos pide que nosotros también seamos luz a los demás. Pero hay una medida de la luz. Hay una medida. Si nosotros lleváramos esto a lo físico, a lo material, lo que nosotros podemos percibir físicamente, hay una cierta medida de luz. Nosotros podemos leer ahora porque hay una luz que nos permite leer, ¿sí? Nos deja ver. Si no hay esa luz, si está en tiniebla, nosotros no podemos leer porque está demasiado oscuro. Pero hay otra cosa, tiene que haber una medida justa de la luz, porque también si hay demasiada luz, se nos borran las letras. O sea, no puede ser tan poca luz que no podamos leer, ni tan demasiada luz que no nos permita ver. ¿Quiénes manejan, por ejemplo? Si vamos manejando y tenemos el sol de frente, es una luz intensa que no nos deja ver y nos podemos chocar. Entonces, nuestros ojos físicos necesitan cierta medida de luz. No puede ser tanta, porque nos enceguece también, ni muy poca, porque tampoco vemos. Es tremendo. Entonces, necesitamos una medida justa, precisa de la luz. Necesitamos esa luz a la medida para nuestra capacidad. Pero déjeme decirle que hay una luz para nuestros ojos físicos, materiales, pero hay una luz también espiritual, que va mucho más allá. Dice Juan, allí en Primera de Juan 5, este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién? De Jesucristo. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Este mensaje lo podemos explicar de otra manera, ¿sí? Está hablando de que en Dios no hay engaño, no hay confusión. Dios es luz. Pero nosotros también necesitamos tener una medida exacta de esa luz. Acompáñenme a la segunda cita bíblica que vamos a leer en Éxodo, capítulo 34, versículo 29. Éxodo 34, 29. ¿La tenemos? Éxodo 34, 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. No sabía Moisés que su rostro resplandecía, que tenía una luz en su rostro. Y dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel estaba esperando a Moisés. Cuando Moisés descendió, era tanto el resplandor de su rostro que la gente no lo resistía a observar a Moisés. Moisés se tuvo que cubrir el rostro porque no lo resistían. ¿Se imaginan qué brillo, qué intensidad el que traía Moisés por haber estado en la presencia de Dios? Y nosotros podemos tener esa medida. Podemos tener, a medida que busquemos de Dios,
mucho o poco, vamos a tener ese brillo, esa capacidad. No sé si a ustedes les han dicho en algún momento, usted tiene algo. Usted tiene algo. Y eso no se lo dicen a todos. Usted tiene algo. Tiene un brillo especial en la mirada. Algo. Y Moisés estuvo en la presencia de Dios y cuando descendió del monte, la gente vio ese brillo en su cara, ese algo que ellos no lo resistían, era muy fuerte el brillo. Si me acompañan a Mateo 17:2, Mateo capítulo 17, versículo 2. Mateo capítulo 17, versículo 2, dice la palabra del Señor, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Está hablando de Jesucristo, que en el monte se transfiguró, le mostró a sus discípulos, a 3 de ellos que había llevado, que eran Juan, Pedro, ¿y el otro quién era? Bueno, sé que eran 3. Los llevó y se transfiguró, mostró el brillo de su rostro, resplandeció como el sol. O sea, Jesús hizo muchos milagros. Jesús hizo grandes señales. A sus discípulos y a mucho pueblo en general hizo grandes milagros. Pero una cosa es hacer los milagros y otra cosa es verlo como Dios propiamente. Porque Él nos dio potestad a nosotros de hacer muchos milagros, a nosotros, unos mortales, unos simples mortales, unos pecadores, nos dio autoridad de hacer milagros. Pero Él hizo los milagros y también delante de sus discípulos, de aquellos que había elegido, los llevó al monte, se transfiguró para que lo vieran, le vieran la gloria en su rostro y en sus vestiduras. Dice que su rostro se puso como el sol. Intente mirar usted el sol. Enceguece. El sol, el resplandor, la luz es tan intensa que uno no la puede mirar. Entonces yo me imagino que los discípulos en ese momento, cuando resplandecía el rostro de Jesús, yo creo y dice que sus ropas se hicieron blancas como la luz, o sea, resplandecía, todo Jesucristo resplandecía. Eso tuvo que haber sido un momento muy hermoso. Entonces Moisés, que estuvo en la presencia de Dios allí en Éxodo 34:29, bajaba con su rostro resplandeciente y Jesús se transfiguró y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se pusieron blancos como con luz propia, ¿sí? Estar también en la presencia de Dios. Entonces, cierta medida de luz tiene que haber. Una luz exacta, una luz precisa. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 3. Hechos 9, y es cuando Jesús se presenta a Saulo de Tarso, la conversión de Pablo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 3 al 5. El anterior se llevó a Juan, a Jacobo y a Pedro. Juan, Jacobo y a Pedro. Gracias, Oscar. Se llevó a 3, Juan, Jacobo y Pedro. A mí se me escapó uno, Juan, Jacobo. Se escapó Jacobo. Se jugó. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 3 al 5, dice: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te das coces contra el aguijón. Lee, ¿qué pasó con Pablo yendo por el camino? Repentinamente le rodeó un resplandor de luz.
Jesús mismo del cielo se le presentó a Saulo y le dijo, ¿por qué me persigues? Porque Saulo, aunque era un hombre, Saulo es el mismo Pablo que escribe todas estas cartas de Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, que escribe a los Efesios, a los Gálatas. Ese es Saulo de Tarso. Saulo fue un hombre criado rigurosamente en las enseñanzas que Gamaliel, que fue un doctor de la ley, le enseñó. O sea que Saulo no era cualquier indocto, cualquier tipo que salido ahí de la nada. Era un tipo que conocía muchísimo las escrituras. Conocía un montón las escrituras. Y perseguía a los cristianos porque, según lo que él había estudiado, no estaban actuando conforme a lo que Dios pedía en el Antiguo Testamento, sino que ellos estaban obrando de una manera, para Saulo, rara, diferente, ¿sí? Saulo conocía las Escrituras, pero no conocía a Jesús. No conocía al Hijo de Dios, no conocía a aquel que murió en la cruz para darnos salvación y para darnos vida eterna. Entonces en Saulo había cierta luz, pero no había la medida exacta de la luz. No lo conocía. Una vez que Saulo conoce a Jesús y uno escucha después más adelante las expresiones de Saulo refiriéndose a Jesús, aquel Jesús, como habla de Jesús en las Sagradas Escrituras, uno ni siquiera se alcanzaría a imaginar que él persiguió la iglesia o que él iba en contra de Jesús, de la manera como habla después. Entonces hay una medida exacta para nosotros de la luz. Ahora en la carne, pero hay una medida que trasciende espiritualmente. Hay una medida de la luz. Hay tantas enseñanzas y cosas espirituales que nosotros en este cuerpo no podemos soportar ni entender. Yo conozco muchas personas, conozco personas que conocen muy poco de la Escritura, muy poco. Otros que conocen más y otros que conocen mucho más de las Sagradas Escrituras. Yo me considero que conozco algo de las Escrituras, algo Dios me ha permitido estudiar, ¿sí? En el Instituto Bíblico y algunas materias de las Sagradas Escrituras, pero yo no me considero alguien que sepa del todo las Escrituras, porque hay mucha gente que sabe por encima de mí muchísimo más de las Sagradas Escrituras. Y esos que saben muchísimo más que nosotros de las Sagradas Escrituras, si vamos a la palabra de Dios, hay cosas que ellos no van a poder interpretar todavía, que no logran entender por mucho que se sepan las Sagradas Escrituras, porque hay una medida especial y otras cosas que están reservadas para un tiempo exacto que Dios ha determinado. Entonces, unos saben muy poco de las Sagradas Escrituras, otros saben medianamente y otros saben mucho, pero por mucho que sepan, no saben todo el conocimiento, no lo saben, porque hay cosas de las Sagradas Escrituras que no van a poder interpretar porque están reservadas para ser reveladas en un tiempo. Por eso, si yo le pusiera un título a este mensaje, le pondría la medida de la luz. La medida. ¿Qué medida? ¿Qué medida? Porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuántos de ustedes no han caminado por algún lugar oscuro y han tenido que usar la linterna de su celular para poder ver por dónde caminan? ¿Sí? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, necesitamos la palabra de Dios para que nos vaya guiando, nos vaya iluminando. Pero hay una medida, para cada uno una medida, ¿sí?
Para unos más, para otros menos. Y para esos que tienen mayor, para unos que necesitan más, no quiere decir que el que más conoce las Sagradas Escrituras puede menospreciar al otro. No, porque ese por mucho que sepa, no sabe nada, dice la palabra de Dios. No sabemos nada. Por mucho que sepamos de la palabra de Dios, no sabemos nada. Porque dice la palabra de Dios que la sabiduría de Dios es insondable. Insondable. ¿Qué es una sonda? Algo que tiran, por ejemplo, en un lago o en un mar para determinar para explorar, la profundidad. ¿Sí? Es más, a nosotros también nos colocan a veces sondas para estudiarnos por dentro. O por ejemplo, las petroleras tiran una sonda cuando llegan a un pozo para ver la dimensión. Claro, una sonda para ver cuánto petróleo hay, cuánto pueden extraer. O sea, hay sondas, pero dice la palabra de Dios insondable, insondable. O sea, no lo puedes medir. No podemos llegar a descubrir en su totalidad la sabiduría de Dios. De verdad que con este mensaje nosotros podríamos, a medida que yo estudio la palabra de Dios, yo digo, wow, descubro cosas muy lindas, muy maravillosas, cosas hermosas que me sorprenden, que me gustan, y digo, wow, qué tan lindo estudiar esto y qué tan lindo descubrir esto. Pero ojo, a medida que estudiamos la palabra de Dios y a medida que conocemos más de la palabra de Dios, no podemos decir, me las sé todas. Porque hay muchas cosas tan profundas más allá que no las podemos explicar. No las podemos explicar por mucho que lo intentemos hacer. Yo tengo estudios del Génesis, por ejemplo, nada más del primer capítulo de Génesis, nada más arrancando en el primer capítulo de Génesis, un solo capítulo, donde hay cosas que se pueden explicar, otras que no se pueden explicar. Otras que hay que decir, esto dejémoslo ahí porque esto no, en el solo primer capítulo del Génesis. Es insondable la sabiduría de Dios. Leamos lo que dice Daniel, capítulo 12, versículo 4. Libro de Daniel. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Daniel 12, 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Sabe qué le dice Dios al profeta? Cierra. Hay cosas que para nosotros están veladas hasta el momento. Muchas cosas, años de estudiar la palabra de Dios, de hombres que son maestros de la palabra, que enseñan unas cosas que uno dice, wow, qué cosas tan maravillosas, qué conocimiento tiene este tipo de la palabra de Dios, que a uno se queda boquiabierto de solo escuchar una enseñanza de tipos que saben mucho de la palabra. Pero hay muchas otras cosas que, aunque saben mucho de la palabra, están selladas, veladas, reservadas para cierto tiempo. Y le dice Dios a Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Hoy en día está aumentando la ciencia un montón. Mire que cuando nos imaginamos nosotros que podíamos hacer una videollamada, que íbamos a tener un aparatito para hacer una videollamada. Si a nuestros abuelos le habláramos de una videollamada, ¿qué cosa es esa? ¿Qué es eso? Ahora si les hablamos de un holograma, ¿qué es eso? Un holograma. ¿Cómo que pueden proyectar una imagen y ver una imagen sin tener el telón que antes ponían para proyectar ahí? Y ya pueden proyectar una imagen en el aire.
Y se ve real ahí, se ve con movimiento y todo eso. Eso es un holograma. Y o sea, ¿cuándo alcanzaríamos a imaginar que la ciencia iba a aumentar? Dice la palabra de Dios, y la ciencia aumentará. Ya hay yo no sé cuántos miles de satélites dando vueltas alrededor de la Tierra, satélites artificiales, que son los que permiten que estos aparatos, los celulares de nosotros funcionen. Que yo pueda llamar a alguien que está en Colombia, ponele, y en un momentito sube la señal de mi celular al satélite y la lanza a Colombia y puedo hacer una videollamada con alguien de Colombia. Y vos me decís, por ejemplo, mándame la foto. Y yo te mando la foto con el celular. ¿Qué podrían imaginarse nuestros abuelos? Ellos no, a ver, el papel, mándeme la foto por correo, y se demoraba varios días para llegar. Mientras que ahora nosotros con el celular mandamos la foto en cuestión de segundos, nada más. Y ojo con lo que están hablando los científicos, que así como transportan los datos, están haciendo investigaciones cómo transportar la materia. Están mirando a ver cómo ponen en una cápsula por ahora un ratón o algo, y hacer que así como se va una foto, se transportan los datos, ponerle que yo pueda hacer llegar de acá un pedazo de torta a Colombia, que llegue allá, o no sé, o una persona, meterse en una cápsula, como veíamos en la tele antes, meterse en una cabina y ya no tener que usar ni un avión, ni un tren, ni un barco, ni tener que usar un colectivo ni nada, sino meterse en una cabina y transportarse a la otra persona y llegar al otro lado sin desintegrarse. Teletransportación. Eso lo están investigando los científicos, que así como transportan los datos sin que se destruyan los datos, quieren empezar a transportar la materia. Y están haciendo investigaciones, cómo hacer que María de los Ángeles aparezca para en otra parte. Teletransportar. Igual que la comida. La comida, todo. Una porción así que queda... Todo transportando. Los astronautas no comen comida como nosotros, un plato, una pastillita. Ellos se comen una pastillita. Con eso se alimentan, con una pastillita. Son cosas que la ciencia aumentará. Pero dice la palabra de Dios, para que no nos vayamos por otro lado, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Hay cosas que nosotros hoy podemos explicar de la palabra. Y hay muchas cosas que uno se sorprende, que uno puede explicar de la palabra, y son lindas de investigar. Pero hay otras que yo le digo, hermano, no se esfuerce tanto, no luche tanto por tratar de interpretar, porque va a caer en el error, como muchos han caído en el error, de interpretar cosas a su manera, cosas que no son, que las intentan interpretar, pero que no existen, y no las van a poder interpretar, porque están selladas, están reservadas. Leamos Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Apocalipsis 5, 1. Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 5. Y dice la palabra del Señor: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Hay algo que está guardado, está reservado, está velado. Hay algo que, nosotros podemos conocer mucho de la palabra, y yo no le estoy explicando esto para decirles
no estudien la Biblia porque hay cosas que no van a poder entender. Eso no es lo que les estoy tratando de decir. Nosotros tenemos que estudiar la palabra, tenemos que investigar la palabra, y entre mayor conocimiento tengamos de la palabra, mucho mejor, pero no lo desanimo, no lo desanimo con esto, pero entre más estudie la palabra y más la investigue, mucha más profundidad va a encontrar en ella, y hay cosas que por mucho que usted se queme las pestañas no las va a poder explicar. Por mucho que nos quememos las pestañas estudiando la palabra de Dios, no las vamos a poder explicar, porque están reservadas, están veladas ante nuestros ojos, y hay cosas insondables de Dios, como esa medida de la luz, ¿sí? Necesitamos una luz específica para leer, ni muy poca ni demasiada, porque hay una luz que a nosotros nos encandila, hay una luz que nosotros no soportamos. Y hay cosas de la palabra de Dios, y hay cosas que están reservadas. ¿Dónde fue que abrieron dónde dice que abrieron este libro y estos sellos? En el cielo. Porque vi a uno. Volvamos a leer desde el versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, a Dios en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Hay cosas escritas y reservadas que van a ser reveladas para nosotros. ¿Dónde? En el cielo. Hay un montón de cosas que nosotros no podemos y no vamos a poder explicar. No las vamos a poder explicar. Hay cosas lindas. Si usted mirará predicadores por internet donde usted dice, wow, qué conocimiento de la palabra. Sí. Hay personas que uno dice, qué manera de conocer la palabra, conoce la palabra, pero hay cosas que por mucho que él conozca, no las va a poder, intentará darle una forma, darle una explicación, pero hay cosas que no las va a poder explicar, porque están reveladas, están veladas, están reservadas para un momento específico en la historia de la humanidad y aún en el cielo. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. No hay nadie ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra que esté autorizado para abrir ese libro, abrir esos sellos. Y dice Juan que él lloraba porque no había ninguno. Dice en el versículo 4, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y dice el versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es? Es un antojo. Jesucristo. Ha vencido. Raíz de David, de la tribu de Judá, el único autorizado. No había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra para abrir ese libro y leerlo. Solamente Jesús. O sea, nosotros acá estudiamos la Biblia. Nosotros acá leemos la Biblia en la tierra, pero hay cosas que se van a abrir allá y que se van a hablar allá y que se van a explicar allá y que se van a enseñar allá, pero no cualquiera, solamente Jesús lo va a abrir, lo va a leer y nos lo va a explicar. Y aunque usted vea un predicador que explica, esos predicadores que hasta gritan y la gente se conmueve porque el hombre explica muy bien, pero allá uno nos va a predicar, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz, el que resucitó. Ay, qué lindo eso. Sí. Qué lindo estar allá. A mí me gustaría asistir a ese culto. Yo quiero asistir a ese culto, donde nos explica, donde nos hable, abra esos sellos, abra ese libro y nos lo lea. Qué lindo, wow. Nosotros acá estudiamos la palabra, la leemos, algunos de ustedes en su casa, otros no lo leen nunca. Pero allá hay uno que va a abrir y nos va a explicar. Y muchas otras cosas
que nosotros no hemos podido descubrir, por más que lo intentemos, no lo vamos a lograr, Él nos la va a explicar. Él es el único autorizado, el único. Qué lindo, ¿no? Espectacular, espectacular. Y para terminar, compartamos lo que dice 1 Corintios 2:9. 1 Corintios 2:9. Capítulo 2, versículo 9. De 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 dice: antes bien, como está, ¿qué? Escrito. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. ¡Wow! Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera han subido al corazón de hombre. O sea, hay cosas, Dios mío, que están guardadas y selladas, que a nosotros ni siquiera jamás no se nos va a pasar por la mente, no, porque ni siquiera han subido al corazón de hombre. O sea, yo me imagino cuántas sorpresas, cuántas cosas nos vamos a encontrar en el reino de los cielos. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre. O sea, ni los científicos, por más que ha avanzado la ciencia, por más que ha inventado el hombre un montón de cosas, ni siquiera en su corazón ha llegado a estar ciertas cosas que vamos a descubrir allá arriba, que están guardadas, reservadas. Señor, qué curiosidad. Porque ahí cuando le dice sella estas palabras, es para que nadie las vea, ni las entienda, ni las sepa hasta el momento indicado. Hasta el momento preciso. Hasta el momento preciso. Con esto no los desanimo. Sí hay predicadores, hay maestros de la palabra, hay gente que tiene un conocimiento maravilloso, que hay que aprender de esas personas. Pero hay que aprender y aprendamos. Porque la palabra de Dios también dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por falta de conocimiento, algunos se extravían, algunos se pierden. Pero adquiramos conocimiento, pero sepamos que hay algo que no. Es más, como les decía ahora, aún del primer capítulo del Génesis hay cosas que me las han enseñado, las he investigado, y hay cosas que no. Yo digo: Dios, a ver, esto, ¿cómo explicarlo? No tiene forma, no tiene manera de explicarse. Démosle gracias a Dios por su palabra y oremos para que el Señor tenga misericordia de nosotros, para que algún día podamos estar allí, en ese culto que Jesús va a hacer. ¿Se imaginan ustedes los ángeles cantando con miles de instrumentos? Dicen algunos que en el cielo hay instrumentos que acá en la tierra no se conocen. ¿Se imagina usted que va a empezar el culto en el cielo y que empiezan las alabanzas? Y miles de millares, dice, cantando y alabando a Dios. Y después pasan al predicador, el que va a abrir los sellos y el que nos va a revelar todas las cosas. Oh, Señor. Yo quiero asistir a ese culto, Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias por tu sabiduría, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Por todo lo que nos enseña, Señor. Por las cosas hermosas, Señor. Grandes y ocultas, como dice en Jeremías 3:33. Gracias. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, guíanos, Señor, a toda la verdad. Con tu Espíritu Santo, enséñanos, Señor, de tu palabra. Amén. A adquirir el conocimiento necesario que necesitamos acá en la tierra, Señor, a la medida, Señor. Enséñanos con tu palabra, Señor, a la medida, Señor, para que guíes nuestros pasos, Señor. Amén. Para que no le sigamos errando, Padre bueno. Para que demos pasos firmes, Señor. Pasos constantes, Señor, hacia ti, en dirección tuya, Señor. Y después, Señor, en el reino de los cielos,
seguir aprendiendo y aprendiendo de ti directamente, Señor Jesús. Todo lo que nos vas a revelar, todo lo que nos vas a mostrar al desatar esos sellos y al abrir ese libro y al enseñarnos todas las cosas que hasta el día de hoy, que ojo no ha visto, oído no ha escuchado y ni siquiera ha subido la intención al corazón de los hombres, Señor. Gracias, Señor, gracias. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes. Aguárdanos, Señor, para ese momento, Señor, para poder estar en el reino de los cielos contigo y poder ver cómo se desatan esos sellos y cómo se abre ese libro, Señor, y poder ver tu gloria a plenitud. Tú te transfiguraste, Señor Jesús, a 3 de tus discípulos y fue tan linda tu gloria que Pedro dijo, Señor, deberíamos de hacer 3 enramadas y quedarnos acá habitando porque esto está muy lindo, Señor. Amén. Ahora nosotros, Señor, que nosotros, Señor, como tú dijiste, me voy pues a preparar lugar para que donde yo esté vosotros también estéis, nosotros podamos estar en ese lugar, tú nos lleves a ese lugar donde tú estás y podamos asistir, Señor, a ese momento donde vamos a escuchar y ver y escuchar esa enseñanza de ese libro que tú tienes para darnos, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.